¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser un macho alfa en el mundo moderno? No hablo solo de fuerza o apariencia, sino de esa mezcla imparable de confianza, poder, control y carisma que hace que todos los ojos se posen sobre alguien cuando entra en la habitación. Hoy, te voy a llevar a un duelo épico entre dos iconos de ese arquetipo. Harvey Specter, el abogado más brillante y sofisticado de Suits, y James Bond, el agente secreto más audaz y legendario del cine. ¿Quién representa mejor ese ideal del macho alfa? Lo descubriremos a través de 5 claves fundamentales que definen el liderazgo, la seducción, el control emocional, la presencia y la independencia. Prepárate para ver no solo quién gana, sino para descubrir qué rasgos puedes aplicar tú mismo para potenciar tu propia confianza y liderazgo. Porque detrás de cada historia de poder, hay un secreto que pocos se atreven a contar, y hoy tú vas a conocer ese secreto. Empezamos con Harvey Specter, el hombre que domina cada sala que pisa. No necesita levantar la voz ni explicar por qué está al mando, porque su sola presencia lo comunica. Desde el primer capítulo de Suits, vemos cómo impone respeto con su lenguaje corporal, espalda recta, hombros firmes, mirada directa y una media sonrisa segura que nunca duda. En una de las escenas más icónicas, cuando entrevista a Mike Ross, Harvey no se inmuta al descubrir que Mike no es un abogado titulado. En lugar de alarmarse, mantiene el control total de la conversación, gira la situación a su favor y demuestra que tiene el poder para decidir lo que es legalmente breve. No dice más de lo necesario, porque sabe que quien tiene el poder no necesita convencer a nadie, solo declarar. Esto genera una autoridad automática. Cuando habla, todos escuchan. En la práctica, aplicar esta confianza y presencia en la vida real empieza por la preparación. Harvey siempre está un paso adelante, porque se prepara más que nadie. Cuando sabes lo que haces, transmites seguridad. Además, su estilo personal está cuidado al milímetro. Usa trajes perfectamente cortados, corbatas sobrias y colores que transmiten poder como el gris marengo o el azul oscuro. En el día a día, esto se traduce en cuidar tu imagen, desde la postura corporal hasta el lenguaje verbal. Hablar pausado, mirar a los ojos, no llenar el silencio por ansiedad y no pedir aprobación con frases como «¿Me explico?» o «¿Está bien?». Otra clave de su presencia es la tranquilidad ante la presión. En Suits, cuando todo parece perdido en un caso, Harvey mantiene la compostura. No grita, no se derrumba, simplemente piensa. Esto crea un efecto magnético. Las personas confían más en quien se mantiene sereno en el caos. En tu vida, puedes entrenar esto enfrentando el estrés con control emocional. Respira, baja el tono de voz, pierde los estribos y rara vez levanta la voz. Esta contención no es debilidad, sino una estrategia. Al no mostrar sus cartas emocionales, mantiene el control de cada situación. Un ejemplo claro es cuando Jessica amenaza con quitarle poder dentro del bufete, y él responde con frialdad, sin suplicar ni reaccionar impulsivamente, negociando desde la calma y el respeto propio. En la vida real, aplicar esto significa aprender a pausar antes de responder, no dejarse llevar por la ira o la inseguridad, y mostrar seguridad incluso en la incertidumbre. Control emocional también implica no revelar tus debilidades abiertamente en entornos competitivos y saber cuándo mostrar empatía sin perder autoridad. Harvey enseña que quien domina sus emociones domina la negociación. Harvey Specter domina cada espacio en el que entra, no por fuerza física ni por gritar más alto, sino porque entiende las reglas del juego mejor que nadie. En la serie, lo vemos constantemente entrar a reuniones donde todos están en su contra y salir con la ventaja. Un ejemplo claro es cuando enfrenta a Louis Litt o a clientes hostiles en la sala de conferencias. No levanta la voz, no pierde los papeles. En vez de eso, hace preguntas precisas, lleva pruebas que nadie esperaba o lanza frases como
Yo no juego las probabilidades, las hago, y de inmediato cambia el ambiente a su favor. Harvey nunca improvisa al azar. Estudia a sus oponentes, conoce sus miedos, su lenguaje corporal y sus puntos débiles. En una ocasión, cuando Jessica Pearson está a punto de ceder el control de la firma, Harvey no discute directamente, sino que reúne a las personas clave, hace sus movimientos legales en silencio y luego presenta una solución donde todos ganan. Pero él conserva el poder. Ese tipo de dominio no es ruido, es táctica pura. Otra muestra brutal de su control está en su manejo del lenguaje. Siempre tiene la última palabra, porque sabe usar las pausas, las metáforas y las referencias culturales a su favor. No es solo lo que dice, es cómo lo dice. Una vez, al negociar con un cliente difícil, en lugar de rogar o pelear, le dice con serenidad: si quieres resultados comunes, llama a un abogado común. Si quieres ganar, sabes dónde encontrarme. Lo deja sin repina la narrativa. Y Harvey Specter siempre cuenta su versión primero. Harvey Specter no necesita perseguir a nadie. Él atrae. Su carisma se basa en una mezcla letal de confianza, lenguaje corporal impecable, inteligencia afilada y un toque de arrogancia controlada. En Suits, lo vemos constantemente rodeado de respeto, deseo y atención, tanto en lo profesional como en lo personal. Un ejemplo claro es su relación con Dana Scott, conocida como Scotty. Ella es una mujer brillante, fuerte, abogada de alto nivel, y sin embargo, vuelve a Harvey más de una vez. ¿Por qué? Porque él proyecta seguridad, sabe exactamente quién es y lo que... En la práctica, si quieres aplicar la seducción y carisma de Harvey Specter en tu vida, empieza por trabajar tu lenguaje corporal. Espalda recta, mirada directa, tono de voz firme y pausado. Habla menos, pero con más intención. Cada palabra de Harvey parece pensada. No se precipita ni balbucea. Segundo, no busques aprobación. Harvey entra en cualquier sala como si ya fuera el jefe, y esa energía es contagiosa. La gente responde a la autopercepción. Si tú actúas como si mereces respeto, lo más probable es que lo recibas. Tercero, mezcla la inteligencia con el humor seco y la ironía elegante. Harvey lanza frases asume el error con la frente en alto. Esa es la base real del carisma. Así seduce Harvey Specter sin necesidad de buscar, porque todo en él comunica que ya lo tiene todo. Esa es la verdadera atracción. Harvey Specter representa el liderazgo desde una posición de absoluta confianza y autonomía, donde su influencia no se basa en la imposición autoritaria, sino en el respeto ganado a través de su capacidad para tomar decisiones difíciles y hacerse responsable de ellas. A lo largo de Suits, se muestra una y otra vez que Harvey lidera desde la cima, no porque exija obediencia, sino porque su experiencia y resultados lo colocan naturalmente en ese lugar. Su estilo es calmado, seguro y estratégico, lo que hace que quienes lo rodean lo sigan sin cuestionar. Por ejemplo, cuando defiende a Mike Ross en situaciones de alto riesgo legal, Harvey no busca apoyo externo ni intenta delegar responsabilidades. Asume el peso total del caso con una seguridad inquebrantable. Esto demuestra que su independencia no solo es personal, sino que también es un pilar sobre el cual se sostiene todo su liderazgo, proyectando la imagen de alguien que puede manejar cualquier tormenta sin perder la compostura ni la dirección. En cuanto a su autonomía emocional, Harvey mantiene una distancia consciente entre sus vínculos personales y su vida profesional, lo que le permite ser un líder efectivo sin verse debilitado por sus sentimientos. Aunque tiene relaciones profundas y significativas, especialmente con Donna Paulsen, su confidente y mano derecha, sabe mantener la objetividad necesaria para no mezclar emociones con decisiones estratégicas. A lo largo de la serie, se ve cómo enfrenta pérdidas y traumas personales, sin que su vulnerabilidad personal se traduzca en debilidad profesional. Otro aspecto crucial de su liderazgo es la aceptación total de la responsabilidad.
Harvey no es alguien que busque excusas ni trate de culpar a otros cuando las cosas salen mal. Al contrario, asume las consecuencias de sus decisiones con integridad y valentía. En la temporada 6, por ejemplo, cuando decide defender a Mike en un juicio complicado, se expone a riesgos legales y profesionales enormes, pero nunca retrocede ni duda. Esta disposición a cargar con el peso de sus actos, sin buscar justificarse, es lo que define a un líder alfa que no solo manda, sino que también responde por sus actos y protege a quienes confían en él. A pesar de su aparente dureza, Harvey también protege a su equipo con una lealtad férrea, pero sin depender emocionalmente de ellos, manteniendo un equilibrio entre cercanía y autonomía que refuerza su posición de fuerza. Su relación con Donna es emblemática en este sentido. Aunque la valora profundamente y la protege, no se convierte en una dependencia emocional que pueda debilitarlo, sino que ambos se impulsan mutuamente a crecer y a ser independientes dentro de la relación profesional y personal. Finalmente, su liderazgo es eminentemente estratégico y controlado. Cerebro que diseña cada jugada con precisión, demostrando que su independencia se traduce también en una capacidad intelectual superior para dominar el entorno sin depender de nadie más. En resumen, Harvey Specter encarna la independencia y el liderazgo del macho alfa como alguien que se mantiene firme en la cima, responsable y protector, pero a la vez autosuficiente emocionalmente, mostrando que la verdadera fortaleza no reside solo en mandar, sino en asumir plenamente las consecuencias y mantener siempre la integridad y la confianza en uno mismo. Por otro lado, James Bond es el epítome de la confianza y la presencia imponente, características que lo convierten en un macho alfa icónico y memorable. Desde el momento en que entra en escena, Bond no pasa desapercibido. Su seguridad no proviene únicamente de su impecable apariencia física o de sus trajes perfectamente cortados, sino de una confianza que brota de haber enfrentado y superado las situaciones más extremas y peligrosas. Esa confianza es visceral y palpable. Es la de alguien que sabe que su entrenamiento, experiencia y valentía le permiten controlar cualquier entorno o circunstancia en la que se encuentre. Por ejemplo, cuando Bond llega a un casino o a un evento social, su presencia no solo se siente por cómo viste o camina, sino porque irradia una mezcla irresistible de carisma, peligro y dominio. Pide su icónico martini, agitado, no revuelto, con una naturalidad y seguridad que marcan la pauta del control absoluto, haciendo que quienes lo rodean no solo lo noten, sino que también se sometan inconscientemente a su influencia. Lo que distingue a Bond es que esta confianza no es pasiva ni cerebral, sino activa y corporal. Cada gesto, cada mirada y cada palabra están cargados de una energía que desafía, seduce y domina. No es solo un hombre que ocupa un espacio, sino uno que lo convierte en suyo al instante, con una autoridad que se siente tanto en ambientes sofisticados como en situaciones de alto riesgo. Esta presencia física y emocional es resultado de una combinación única de entrenamiento intenso, inteligencia rápida y valentía intrépida. Bond no solo confía en su habilidad para pelear o disparar, confía en su capacidad para leer a las personas, anticipar movimientos y controlar la atmósfera alrededor suyo. En esencia, su confianza es la manifestación externa de un dominio interior absoluto, y es este dominio el que lo convierte en un macho alfa legendario y temido por igual. James Bond es conocido por su aparente frialdad y compostura imperturbable, cualidades esenciales para un agente secreto que constantemente se enfrenta a situaciones de vida o muerte. Sin embargo, bajo esa fachada fría y calculadora, Bond posee un control emocional mucho más profundo y complejo. A diferencia de un líder que simplemente reprime sus emociones, Bond las procesa y las utiliza estratégicamente para mantener su efectividad. En películas como Casino Royale y Skyfall, vemos un lado más humano y vulnerable del personaje, que muestra cómo las pérdidas personales y los traumas afectan su interior,
pero sin permitir que ello lo paralice o le reste fuerza. Por ejemplo, la trágica muerte de Vesper Lynd en Casino Royale deja una cicatriz emocional que influye en sus relaciones posteriores, pero Bond canaliza ese dolor para fortalecer su determinación y su foco en la misión, evitando que sus emociones se conviertan en un punto débil explotable por sus enemigos. Esta capacidad de reconocer y controlar sus sentimientos sin dejar que lo dominen es una muestra clara de inteligencia emocional avanzada, algo fundamental para un macho alfa moderno. Bond no es un robot sin sentimientos, sino un hombre que ha aprendido a manejar el equilibrio entre vulnerabilidad y fortaleza. En lugar de ocultar o negar su humanidad, la integra en su comportamiento, lo que lo hace más empático y auténtico. Esto no solo fortalece su resiliencia, sino que también genera un carisma especial, porque quienes lo rodean perciben esa mezcla de dureza y sensibilidad que lo hace real y accesible. Por último, esta maestría sobre sus emociones le permite tomar decisiones rápidas y efectivas, incluso en momentos de alta presión, manteniendo siempre la cabeza fría y la precisión necesaria para sobrevivir y triunfar en su peligroso mundo. James Bond es un maestro indiscutible en el dominio del entorno, no porque sea el dueño físico del lugar, sino porque posee la habilidad única de convertir cualquier escenario en su territorio, gracias a su ingenio, entrenamiento y valentía. A diferencia de personajes que controlan el espacio a través de la autoridad o el poder formal, Bond impone su presencia y eficacia mediante la adaptación constante y la capacidad de improvisar bajo presión. Su dominio del entorno es dinámico y versátil. Puede pasar de una elegante fiesta de la alta sociedad a una persecución a alta velocidad o un enfrentamiento armado en cuestión de minutos, y siempre sabe cómo sacar ventaja de cada situación. Un ejemplo clásico es la persecución en auto en Casino Royale, donde Bond demuestra su capacidad para leer el terreno, anticipar movimientos y maniobrar con precisión extrema, convirtiendo un entorno caótico y peligroso en un espacio controlado. Su conocimiento técnico y reflejos impecables no solo le permiten sobrevivir, sino también darle la vuelta a la situación para atacar a sus enemigos desde una posición de ventaja. Otro caso práctico se encuentra en Skyfall, durante la escena final en la mansión familiar de Bond, donde transforma un terreno aparentemente adverso en un campo de batalla a su favor, utilizando tanto el entorno físico como el psicológico para poner a prueba a su enemigo y asegurar la victoria. En estos momentos, Bond demuestra que su dominio no depende solo de la fuerza física, sino de su capacidad para analizar, adaptarse y usar estratégicamente todo lo que tiene a su alcance. Además, Bond es capaz de dominar contextos sociales y políticos con igual eficacia. En situaciones de diplomacia o negociación, su carisma, lenguaje corporal y lectura rápida del interlocutor le permiten tomar el control de la conversación sin necesidad de autoridad explícita. Un ejemplo sería en Goldfinger, donde Bond utiliza su inteligencia y encanto para desarmar a adversarios poderosos en un entorno hostil, manipulando la situación a su favor, con una mezcla de astucia y confianza. Así, Bond domina el entorno en todas sus formas, físico, social y emocional, haciendo que su poder sea completo y adaptable, lo que refuerza su imagen de macho alfa, capaz de imponerse en cualquier circunstancia, por más adversa que sea. James Bond es, sin duda, uno de los máximos exponentes del carisma y la seducción dentro del imaginario cultural, y su manera de atraer y conquistar va mucho más allá de la mera apariencia física. Su carisma es una mezcla irresistible de confianza, misterio, peligro y sofisticación, atributos que lo convierten en un hombre que no solo llama la atención, sino que provoca fascinación y deseo. Bond no necesita esforzarse para ser el centro de atención. Su presencia misma genera una tensión atractiva, un aura de aventura y riesgo que resulta tremendamente seductora. En este sentido, Bond representa el ideal del macho alfa
que sabe cómo atraer con naturalidad, combinando su dominio de la situación con un encanto casi hipnótico. Un ejemplo claro de esta combinación se puede observar en Casino Royale, donde Bond no solo conquista a Vesper Lynd con su estilo y seguridad, sino también con la vulnerabilidad que revela de manera sutil y auténtica. Su seducción aquí no es solo física, sino emocional, lo que añade profundidad a su carácter y lo hace más atractivo porque parece real, imperfecto y humano. En contraste, en películas como Goldfinger o Thunderball, Bond utiliza su carisma de forma más clásica. Un hombre seguro, audaz y directo, capaz de desarmar con una sonrisa o un comentario ingenioso. Su habilidad para manejar el lenguaje corporal, la voz y la mirada le permite establecer conexiones rápidas y efectivas, haciendo que las mujeres a su alrededor se sientan intrigadas y atraídas por ese equilibrio entre seguridad y peligro. Además, la seducción de Bond está marcada por un componente de riesgo y aventura que no se encuentra en cualquier macho alfa. Él no solo representa estabilidad o poder, sino también lo prohibido y emocionante, lo que hace que su carisma tenga un magnetismo especial. Por ejemplo, su relación con Pussy Galore en Goldfinger o con Honey Rider en Doctor No es un claro reflejo de esta mezcla explosiva de peligro y deseo. Bond seduce no solo con palabras o gestos, sino con la promesa implícita de una vida llena de adrenalina, misterio y desafíos constantes. En definitiva, su seducción y carisma son una herramienta poderosa y natural que utiliza con maestría para atraer y dominar, consolidando su estatus como un macho alfa legendario, capaz de conquistar tanto en lo personal como en lo social. James Bond personifica la independencia absoluta y el liderazgo solitario, características fundamentales para el arquetipo del macho alfa que no solo sobresale, sino que también actúa por cuenta propia. Aunque trabaja para el MI6 y depende en cierto grado del apoyo de figuras como M, Q o Moneypenny, en el terreno de la acción es él quien lleva la batuta, tomando decisiones cruciales y asumiendo responsabilidades enormes sin buscar la aprobación ni la colaboración constante de otros. Esta independencia no es simplemente una cuestión de orgullo o ego, es una necesidad práctica en un trabajo donde la rapidez y la autonomía pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Bond lidera sus propias misiones, define su propio camino y se responsabiliza plenamente de los resultados, lo que lo convierte en un líder natural, pero uno que prefiere la soledad y el autogobierno en el campo. Un ejemplo claro de esta independencia se observa en Skyfall, donde Bond regresa al servicio activo y, a pesar de las órdenes, actúa muchas veces por iniciativa propia, enfrentando peligros y tomando riesgos que otros no se atreverían a asumir. Su capacidad para operar solo, incluso cuando parece estar en desventaja numérica o táctica, muestra una confianza absoluta en su juicio y habilidades. Otro caso es en Casino Royale, donde Bond se embarca en una misión que requiere una mezcla de inteligencia, fuerza y astucia, con mínimas instrucciones y sin un equipo de respaldo cercano, confiando plenamente en su capacidad para controlar la situación. Esta autonomía absoluta refleja un liderazgo basado en la autoeficacia y la responsabilidad personal, lo que lo distingue de otros personajes que dependen más del trabajo en equipo o del mando jerárquico. Además, el estilo de liderazgo de Bond es también un liderazgo de ejemplo. Él no solo da órdenes o cumple con su rol, sino que asume el riesgo personal, enfrenta el peligro en primera línea y demuestra con hechos su compromiso y valentía. Esto inspira respeto y confianza, incluso en aquellos que trabajan detrás de escena o le proporcionan apoyo técnico. Su independencia a veces roza la autodestrucción, lo que añade una dimensión heroica y compleja a su figura. Un macho alfa que no teme cargar solo con el peso de su misión, dispuesto a sacrificarlo todo para cumplir su deber. Así,
Bond encarna la idea de un líder que es, sobre todo, un individuo capaz, autosuficiente y con un fuerte sentido del deber, consolidando su lugar como uno de los arquetipos más sólidos y admirados del macho alfa en la cultura popular. Harvey Specter y James Bond representan dos tipos distintos de macho alfa que se complementan en varios aspectos clave. En cuanto a confianza y presencia, Harvey impone con una seguridad elegante y controlada, dominando una sala sin levantar la voz, mientras que Bond irradia una confianza física y aventurera que surge de su experiencia en situaciones extremas. En el control emocional, Harvey es un muro impenetrable que oculta cualquier vulnerabilidad para no mostrar debilidad, mientras que Bond, aunque fuerte, permite que sus emociones afloren en momentos clave, mostrando una humanidad que lo hace más empático. En el dominio del entorno, Harvey ejerce su poder con inteligencia y estrategia en su ámbito profesional, controlando sin necesidad de violencia, mientras que Bond domina espacios muy variados con acción, rapidez y adaptabilidad, imponiéndose a través del ingenio y la valentía. En seducción y carisma, Harvey atrae con elegancia, poder y estabilidad, usando su inteligencia y seguridad como armas, en contraste con Bond, que seduce con un carisma peligroso y aventurero, combinando misterio y riesgo que resultan irresistibles. Finalmente, en independencia y liderazgo, Harvey lidera desde la cima de un equipo, protegiendo y tomando decisiones con autoridad, pero también con cierto apego emocional, mientras que Bond es el líder solitario por excelencia, autosuficiente y autónomo, que opera sin buscar aprobación y asume riesgos extremos en solitario. En resumen, Harvey es el macho alfa sofisticado, cerebral y disciplinado, mientras que Bond es el aventurero, físico y apasionado, cada uno dominando su terreno con estilos distintos pero igualmente poderosos. Al final, Harvey Specter y James Bond nos muestran que ser un macho alfa no es un camino único ni sencillo, sino una compleja combinación de mente y cuerpo, estrategia y acción, control y pasión. Cada uno nos enseña que el verdadero poder nace del equilibrio entre la confianza interior y la capacidad para dominar el mundo que nos rodea, sea con elegancia o con valentía. La pregunta no es solo quién es el macho alfa definitivo, sino qué puedes aprender de cada uno para ser la mejor versión de ti mismo, liderando con fuerza, autenticidad y propósito. Porque al final del día, el mayor alfa que puedes ser es aquel que controla su vida y su destino con plena convicción.